Buenas tardes a todos, a todas. Hola Paloma. Vamos a esperar un poquito y mientras os vais conectando, pues saludaros y agradeceros que estéis en este perfil de Escuela de Atención en Formación Transpersonal. Ya sabéis que una vez a la semana os acompaño en este espacio, bien con el consultorio transpersonal que ponemos a vuestra disposición una vez al mes en Escuela de Atención junto a Marley Cuener, y contestamos preguntas en directo que nos enviáis a samantha.catalá@escuela de atención, también con directos con otros profes de la escuela, trabajando pues herramientas que trabajamos en el máster de psicología transpersonal, en el juego de la atención, en nuestros cursos presenciales más pequeños, y también con los alumnos del máster de psicología transpersonal, que también presentamos los proyectos. Y bueno, pues hoy viene Paloma Cervera. Ella es parte integrante del equipo de Escuela de Atención, está formada en un montón de herramientas, es psicóloga holística transpersonal, experta en trauma, y vamos a hablar de cómo pues todo se queda también en el cuerpo, y de la relación con las reacciones automáticas, las grabaciones inconscientes. Y ella ya está por aquí, la voy a enviar una solicitud para que se pueda conectar. Y nada, mañana arrancamos una nueva edición presencial del Máster de Psicología Transpersonal en Madrid. Yo ya finalicé hace algunos meses y la verdad que un viaje de 2 años maravilloso. Animaros a todos a que descubráis todas las formaciones. Hola Paloma. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ya listas. Es que esta mañana, ¿verdad? Hemos probado por aquí y hasta que lo hemos conseguido nos ha costado un poquito. La verdad que sí, que yo no estoy muy ducha en estas cosas de las nuevas tecnologías. Pero ha estado muy bien porque yo creo que ha sido un aprendizaje, ¿verdad? Que a veces cuando algo es nuevo también pues es retador, ¿no? Y al principio, pues a veces cuando se nos resiste, ¿verdad? Tanto porque no es sencillo, tampoco los que estamos aquí y estamos habituados, pero alguien que de repente no se conecta, pues tampoco es tan sencillo meterse en las redes, ver los iconos y todo esto que hay aquí. La verdad que no, porque además cada programa funciona de una manera diferente y lo que aprendes con una cosa no te sirve para la otra. Por lo menos a mí eso es lo que me pasa. Yo estoy encantadísima, ya tuvimos aquí un encuentro contigo ya hace ya algunos meses y me gusta mucho que vengas. Bueno, yo les he contado un poquito por encima, no, tú eres parte del equipo de la escuela, pero sí que me gustaría, porque tú tienes un montón de experiencia profesional en un montón de áreas, que te presentaras para los que aquellos que no te conocen pudieran conocer de cuál es un poco tu rama, tu especialidad. Bueno, a ver, mi trayectoria ha sido eh, larga en ese sentido, porque ya tengo bastantes años, ¿no? Pero lo primero que inicié fue medicina, me licencié y luego hice la especialización en trauma y me superespecialicé en cirugía ortopédica infantil. Entonces, bueno, esa ha sido mi ocupación hasta mi jubilación. Lo que pasa es que esa parte que es muy bonita porque, vamos, fue muy vocacional, esa parte de conexión con los niños y la actuación para los niños con algún tipo de disfuncionalidad o de incapacidad o de malformación, para intentar mejorar su función a lo largo, en momentos concretos de su desarrollo, para incidir con la máxima, digamos, eficacia y el mínimo trauma, ¿no? Entonces, bueno, eso ha sido un reto muy bonito, pero digamos que la medicina tradicional se queda en lo físico, en lo material, biológico, ¿no? Y esa parte más transpersonal, pues no se desarrolla, no se tiene esa visión de los múltiples cuerpos que tenemos, de cómo influye la emoción, el pensamiento en el sistema nervioso y cómo además estamos influidos, o sea, somos energía y además estamos influidos por muchas cosas, o sea, no solo para nuestra familia, sino por todo el ambiente cultural
por los arquetipos, por toda esa conocimiento e inteligencia y experiencia humana, ¿no? A través de los mitos, a través de todo eso, esa parte más espiritual, que no religiosa, pero porque yo salí un poquillo rebotada de la religión, la verdad. Pero sí esa conexión con algo más grande que nosotros, que nuestra individualidad, ¿no? Con ese propósito, esa conexión con el universo, con todos y con el todo, es decir, con la fuente, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, pues me he ido, mi trayectoria y se inició con la medicina, luego estudié filosofía, precisamente por toda esa parte, digamos, más de pensamiento y espiritual y de experiencia humana, a través de lo mental también. Y luego hice psicología porque me faltaba toda la parte más emocional, de entendimiento de los mecanismos internos, de las dinámicas internas. Y posteriormente, bueno, pues he hecho el máster en psicología transpersonal, que para mí también fue un gran hito, y otras muchas cosas como, pues bueno, el desarrollo de el somatic experiencing, que es toda esa experiencia de trauma, cómo se queda en el cuerpo, cómo crea una serie como de nudos o de reacciones o de situaciones ahí ancladas que no nos permiten fluir con nuestro potencial y sobre todo eh, esa parte como de nudo también influye en cómo vemos, cómo nos vemos a nosotros, cómo vemos el mundo y cómo establecemos relaciones con otras personas. Entonces, todo eso puede hacer que vivamos una vida que no sea tan plena como la que realmente tenemos esa potencialidad de vivir, ¿no? Desde esa parte no tanto de lucha y de competitividad, sino de dejarse caer, de amor, de compasión, pero algo que no es puramente mental, ¿no? Porque hemos oído hablar tanto del amor, pero de una manera tan muchas veces descontenidas de la esencia, o sea, como sí, palabrería y algo superficial, pero no realmente sentido, no algo realmente integrado dentro de nuestro cuerpo. Y eso, pues para mí es muy importante, que la experiencia sea integral de todos los cuerpos, el cuerpo físico, emocional, mental, espiritual, energético y en conexión eso, con ese todo, ¿no? Qué maravilla, la verdad, que vaya recorrido, vaya pasión, ¿no? Por la psique humana. Yo creo que al final también uno cuando se va adentrando en ese mundo, no iba descubriendo y tirando de esos hilos, empieza a apasionarse y a querer saber más. Y creo que tu recorrido a mí me parece fascinante, ¿no? Ver cómo al final, yo no sé qué te parece, ahora arrancaremos un poco pues las reacciones, las grabaciones, pero en este momento actual que estamos viviendo, Paloma, ¿dónde crees tú que estamos viviendo? ¿Más en la mente o más en el sentir, ¿no? Porque el cuerpo parece que vivimos un poco desconectados del cuerpo. Claro, a ver, yo lo que creo es que la orientación de la sociedad está como que ha perdido el rumbo, ¿no? Porque está como dirigida a pues temas que son importantes, pero que son accesorios, porque para mí lo más importante es la persona humana y cómo se vive él, ella en ese mundo, ¿no? Entonces, todas esas ambiciones de éxito, de famoseo, de dinero, para mí es perder el norte, como perderse, ¿no? En esas capas que al final, como la sabiduría antigua decía, no es maya, o sea, estamos en como una especie de Matrix, viviendo esas experiencias pero muchas veces desde la mente, ¿no? Desde, y la cuestión es que tenemos muchas heridas de la infancia, de nuestro nacimiento, de cosas no resueltas, antiguas, ¿no? Y todo eso influye en nuestra manera de estar en el mundo. Y una de las maneras de evitar
escaparse del dolor, de ese dolor, del sentimiento, de esa herida, pues es quedarse en lo mental, controlar desde la parte de la mente, ¿no? Pero lo que pasa es que, a ver, eso es como decir, estoy describiendo un vino con las palabras, ¿no? Pero no lo estoy saboreando. Entonces, si realmente no estamos en el cuerpo, no somos capaces de conectar con las emociones porque no sabemos enfrentarnos a ellas, porque nos abruman, porque lo pasamos mal, porque no entendemos y porque no nos han enseñado tampoco, porque no está en las escuelas, en la regulación emocional, ¿no? Entonces, las escuelas lo que hacen es esa enseñanza de contenidos de conocimiento, pero no esa parte formativa de ayudar a las personas en relación. De hecho, ahora está habiendo muchísimos problemas de abuso en las escuelas, ¿no? Abuso escolar, de bullying. Y luego también están aumentando los suicidios en los niños y cada vez y en adolescentes y cada vez en momentos más precoces de la vida, ¿no? Entonces, todo eso para mí son señales de que la sociedad ha errado el norte y necesitamos cambiar el paradigma, cambiar nuestras vivencias, cambiar a un mundo mucho más amoroso, ¿sabes? No eso de yo estoy en plan competitivo y entonces te pisoteo para llegar hasta arriba y todas esas cosas que desgastan mucho. Es como una lucha, ¿no? Al final en vez de vas reactivo todo el tiempo, en vez de construyendo un mundo nuevo, que sería un mundo mejor, lo que dices tú, más amoroso, más desde el encuentro, desde el vínculo, desde la colaboración y más desde ese sentir, ¿no? Más desde ese escucharnos. Yo creo que ahora la atención es como un superpoder. Claro, para mí, a ver, el poder habitar el cuerpo, además nos da mucha seguridad, porque si estamos en la mente tiene siempre argumentos a favor y en contra de las diferentes cosas, ¿no? Y entonces, claro, ahí entran muchas dudas, intentamos controlar todas las posibles acciones, reacciones, como todas las posibles posibilidades y anticipar las posibles consecuencias y desde ahí, pues, intentar controlarlo todo. Pero claro, eso lo que hace es, primero nos angustia muchísimo, porque, claro, el tener que tener todas esas posibilidades en vista y además con todas sus posibles consecuencias y todo eso despierta muchos miedos y al final tenemos pues muchos miedos que no van a ser nunca reales, ¿no? Entonces son miedos imaginarios con los que nos sobrecargamos con la mente, ¿no? Y claro, para mí es que es el poder habitar en el cuerpo. Primero es una relajación total, porque sí que es verdad que es necesario transitar a veces esos momentos difíciles, ¿no? Pero lo podemos hacer acompañados también. O sea que no necesitamos tener miedo a poder transitar esos momentos. Y además se puede ir como graduando, ¿no? Graduando esa conexión con esos momentos que a veces pues parece que nos van a abrumar y que es lo último que querríamos, ponernos en contacto con esas cosas, y con esas experiencias, pero realmente es lo que nos va a sanar y es lo que nos va a dar la fortaleza de poder conectar con nosotros y de poder habitarnos completamente, ¿no? Y el habitarnos en nuestro cuerpo nos da seguridad porque nos da anclaje. No estamos al aire, a las veletas de cómo sopla el aire. No, no, no. Estamos realmente aquí y ahora, conectados con la tierra y desde las tripas estamos sintiéndonos y sintiendo en nuestro cuerpo todas esas alertas, toda esa sabiduría que tiene el cuerpo, porque el cuerpo es absolutamente sabio, es una máquina fascinante, pero es mucho más que una máquina porque está vivo. Entonces es toda esa capacidad que tiene de autorregularse, de curarse y este conocimiento, claro, digamos, el humano tiene la dificultad de integrar la mente en el cuerpo, porque parece como que la mente va aparte, ¿no? Que además nos han dicho y la cultura ha sido siempre
como la parte corporal es una parte negativa. Dentro de la religión católica apostólica romana es la carne, el pecado de la carne, ¿no? Y entonces la carne y el cuerpo es como que había que machacarlo y torturarlo con cilicios y con latigazos, ¿no? Para poderlo domar. Y ese tipo de concepciones. Pero no, es que es mucho más sencillo y mucho más agradable. El poder habitar nuestro cuerpo es sentirnos y sentir el amor desbordante desde dentro, desde nuestro corazón que se abre, sin miedos, ¿no? Y con Fíjate sabiduría. que todo lo que dices, además está Laure aquí, que es compañero, que te manda un abrazo, Laureano Pérez, que es también del equipo de la escuela, y él está preparando un evento en presencial, además el 1, donde va a hablar también de la coherencia, ¿no? En el mundo que llevamos actual. Si ahora nos preguntáramos, ¿no? ¿Cuál es el sentido? ¿Hacia dónde vamos? ¿No? Porque vamos todo el tiempo como corriendo, pero para llegar a dónde, ¿no? Ahora yo creo que es cuando, no sé si es que hay como un miedo a parar, una huida, a decir, es que necesito descansar y necesito parar. Ayer le decía yo a una compañera mía, le digo, tengo el teléfono, el almacenamiento lleno y el ordenador. Dice, pues así estarás tú, llena, que tendrás que vaciar todo. Digo, es un símil y creo que vamos un poco, estamos todos un poco así. Sí, sí, es verdad. Primero es la prisa. La prisa que es que tenemos tantas acciones y tantas actividades, ¿no? Y en los niños también. O sea, a los niños además ahora se les está sobrecargando con las actividades extraescolares y entonces como que tienen que estar divertidos todo el rato. Y es necesario aburrirse, es necesario parar, es necesario conectar con uno mismo, conectar con lo que hay dentro. Es necesario aprender a tolerar sensaciones que a veces nos parecen desagradables, pero que en la medida en que vamos como conectando con ellas, se nos abre esa capacidad de tolerancia de lo que es la vida, ¿no? Y no querer una vida entre algodones y una vida de color de rosa, que no lo es. O sea, la vida no es así. Y bueno, yo estoy entrenando y últimamente tengo bastante más tolerancia al frío y al calor, ¿no? O sea que se pueden desarrollar las capacidades, la conexión, y no importa la edad que tengas. O sea, yo tengo más años que muchos de vosotros y estoy encantada porque precisamente esos años me han dado esa capacidad como de desarrollar pues esa visión más allá de la visión puramente materialista, cientificoide, porque realmente la ciencia, que es como si dijéramos la nueva religión, también se ha quedado como muy cortada y muy limitada. O sea, tiene unas bases muy buenas, pero como que se queda encajonada en un método de análisis de lo que es la realidad y todo lo que no entra dentro de esa cuadratura de esas mediciones, y que se salen un poco de ahí, es como no existe. Entonces, desde ese punto de vista, no existiría el amor tampoco, porque el amor no se puede medir, no hay máquinas que nos estén dando el índice de amor que tenemos, ¿no? Y muchas otras cosas en la vida, ¿no? Y fíjate, Paloma, claro, muchas veces cuando no prestamos atención a habitar ese cuerpo, ¿no? Y bloqueamos a veces la emoción, también el cuerpo enferma, ¿no? Y luego, pues... Exacto, exacto. Mira, para mí el cuerpo es el testigo del alma. O sea que si realmente nuestra vida está como desalineada de lo que nuestra alma ha venido como a vivir o el propósito de vida que haya tenido, pues de alguna manera enferma, porque es como esa alarma, ¿no? Pues como cuando te quedas sin gasolina y entonces el piloto te avisa que te estás quedando sin gasolina, ¿no? Pues la enfermedad es un poco eso. El cuerpo, yo digo que habla, si no le haces caso, el cuerpo grita, y si no le haces caso, el cuerpo explota, y explota con una enfermedad y cada vez más. O sea, es necesario escucharle en las primeras señales y saber qué nos está diciendo, porque además el cuerpo nos habla en símbolos, con simbología.
no todo el mundo ante el mismo tipo de estrés o ante la misma situación, ¿no? Estresante, reacciona de la misma manera. El sistema nervioso sí, el sistema nervioso puede estar muy activado y entonces entra en lo que es el simpático, en el patrón de lucha-huida, o puede entrar en el parasimpático dorsal, como si dijéramos, que es esa parte ya mucho más, cuando el simpático no es suficiente, entonces entra como si dijéramos el último recurso, que es simular la muerte, ¿no? Es el parasimpático dorsal, que es la inmovilización, y eso se ve en la naturaleza también, como ciertos animales se quedan completamente paralizados y muchas veces el depredador, pues como no lo ve que se mueve y no lo ve vivo, lo desecha, ¿no? Y entonces luego son capaces de recuperar sus funciones sin daño. Eso, claro, si no conocemos todos esos mecanismos, pues como que podemos sentirnos mal, porque podemos sentirnos como inadecuados. Pero todos esos sistemas, o sea, toda esa, como si dijéramos, estrés que está incidiendo sobre el cuerpo, luego afecta de forma diferente en órganos distintos a cada persona, porque cada persona tenemos como si dijéramos nuestro talón de Aquiles, ¿no? El órgano más sensible, el órgano más reactivo. Y entonces ese es el que va a, a manifestar todo ese desorden. Y por eso la misma situación puede dar como diferentes manifestaciones de enfermedad en diferentes personas. Y fíjate, también queríamos hoy, ¿no? Traer un poco pues esa parte, ¿no? Cuando tenemos un impacto emocional, por ejemplo, un episodio que hemos vivido, un evento traumático, ¿no? Cómo eso también queda en el cuerpo y cómo eso luego, cómo queda en la memoria eso y cómo luego lo podemos neutralizar. Sí, bueno, a ver, nuestro cuerpo reacciona, ¿no? Son estrategias de reacción hacia las diferentes cosas. Lo primero es comentar que, claro, toda esa prisa que tenemos en esta sociedad actual, esa necesidad de hacer cosas, todo eso lo que está produciendo es un estrés sin descanso, es un estrés crónico y eso al final puede dar fatiga crónica, puede dar dolores generalizados, fibromialgia, puede dar depresión, puede dar muchas cosas, lo que hablábamos antes de cómo las diferentes personas lo pueden manifestar de formas diferentes, ¿no? Pero luego también tenemos simplemente situaciones, por ejemplo, de pues cuando a lo mejor hemos sufrido una humillación en el colegio, hemos preguntado una cosa y nos ha respondido el profesor como diciendo esa pregunta es una tontería o tienes que estar más atento porque no te enteras de nada o cualquier cosa, ¿no? Entonces eso hace que la persona, cuando recibe ese impacto, tenga como un comportamiento que es lo que le hace ser exitoso en ese momento. Y entonces el patrón que puede adquirir a lo mejor puede ser el de, puede adquirir muchos patrones, puede hacerse el payaso en clase para que la gente le ría y entonces ser un foco de discordia, pero también puede producir a lo mejor esa situación de inhibición, de decir yo no me voy a exponer, no voy a preguntar aunque no entienda, porque de esa manera no van contra mí, como si dijéramos, ¿no? Lo que pasa es que eso, que es un patrón de reacción absolutamente adaptado a la situación de cuando niño, si tú ese patrón lo tienes ya integrado cuando eres adulto, pues es un patrón que te va a limitar mucho, porque no vas a preguntar cuando realmente lo necesitas y entonces vas a estar siempre como un paso por detrás de lo que podrías estar haciendo, ¿no? O dando, o tus posibilidades. A eso me refiero que esos son las reacciones automáticas que tenemos, ¿no? Las reacciones automáticas son formas de percibir el mundo, formas de reaccionar ante el mundo, cosas que son automáticas. De hecho, se dice que el 95% de nuestras decisiones en la vida diaria las toma el inconsciente que está en el cuerpo.
y solamente el 5% son conscientes. Desde la conciencia real, porque muchas veces nos identificamos con nuestros patrones, nuestros programas, decimos yo soy así, ¿no? Y lo que estás haciendo es identificarte con tu patrón de comportamiento, con tu patrón reactivo, pero no realmente con tu esencia, con lo que eres en realidad, sino con tus estrategias de supervivencia. Sería como también generar en nosotros también esa conciencia de detectar eso, ¿no? De poner atención ahí, decir, ya está saltándome este resorte, esta reacción automática a la que me ha cerrado, como si fuera esto lo único que puedo ser, ¿no? De esta manera, cuando nosotros lo que planteamos desde lo transpersonal es tener una mirada amplia, decir, vale, esto está aquí, esto es así, pero puedo hacer las cosas de otra manera. Exactamente, pero para eso necesitamos empezar a dejarnos sentir, porque como esas memorias están en el cuerpo y son las que determinan nuestro comportamiento, necesitamos ir a la raíz. ¿A dónde está anclada esa emoción? ¿Qué es lo que siento? ¿Lo puedo sentir como un nudo en el estómago, como una opresión, como una dificultad para respirar, como que se me cierra la garganta? Yo qué sé, hay miles de manifestaciones. Cada persona tiene, ya te digo, su propia historia y su propia individualidad y su propia manera de haber integrado toda su vida en ese cuerpo, ¿no? Eh, pero bueno, está todo unido, o sea, está unido el cuerpo, la emoción, el pensamiento, y incluso hay escuelas que hablan de la estructuración del cuerpo en función del diferente trauma de desarrollo que hayas tenido y en la etapa del desarrollo que hayas tenido y todo eso. O sea que hay ese conocimiento muy complejo y muy bonito de cómo nos construimos, o sea, cómo nuestro cuerpo se construye, porque no es algo aleatorio, sino que tiene que ver con nuestra memoria de vida, con nuestras experiencias Fíjate, y con nuestra genética, que es como si dijéramos la memoria de vida de nuestros ancestros, ¿no? claro, de ahí pues todo el tema de la epigenética y de todo, fíjate, todo eso que decías tú ahora, cuando a la gente, a lo mejor el que no entienda que como eso cuando decimos queda grabado en la memoria celular, ¿no? Todos esos impactos o todas esas heridas o pues en el caso de personas que hayan sufrido abusos o todo eso queda retenido en el cuerpo, ¿no? ¿Cómo podemos liberar eso, Paloma? Eso se libera y se vuelve a reconectar con esa energía vital que sería nuestro estado natural. Sí, a ver, uno de los conceptos de trauma es que el trauma no es el evento en sí, sino el impacto que ese evento tiene en la persona. Y cómo muchas veces tiene que ver también con reacciones que se quedaron a medias. Por ejemplo, yo quise pegar un grito y en un momento determinado que me estaban tocando las narices y no lo hice, ¿no? Y entonces se me quedó el grito aquí agarrotado y a partir de entonces tengo esa dificultad en la garganta y puedo tener incluso afonía, ¿no? Entonces, dentro del trauma, una de las cosas que se habla es ponerse en contacto con todas esas situaciones de lo que el cuerpo quiso hacer y poder completar esas reacciones. Por ejemplo, ese conectar con ese grito que no quise, que no pude hacer, que no pude transmitir y poder ¡guau! Poder gritarlo y poderlo gritar a lo mejor de una manera que sea adecuada para mí, para mi entorno, y lo puedo gritar cuando estoy sola o yo qué sé, o incluso ponerme las manos delante para que no suene fuera o cualquier cosa, pero poder realmente sentir ese alivio en el cuerpo de decir, ¡guau! Es que estoy dando toda mi potencia, todo eso que se había quedado así como a medias, ¿no? Y indudablemente cada persona tiene su proceso y entonces necesitamos ir acompañando a la persona o la persona en ese sentido. A ver, hacerlo uno solo a veces es muy difícil porque tenemos esa parte precisamente del programa que nos ha hecho llegar hasta un determinado momento y que son las estrategias de supervivencia.
pero que nos están como limitando esa capacidad de experimentar la vida desde otros ámbitos, ¿no? Entonces, todo lo que nos pueda ayudar a conectar con nuestro cuerpo, con las emociones, el poder flexibilizar las ideas mentales, el poder realmente ser auténticos en nuestras relaciones, porque muchas veces actuamos desde esa parte complaciente o esa parte de no me expongo para que no me pase esto, de miedo. Y entonces realmente las relaciones que tenemos son muchas veces relaciones de conveniencia, superficiales, no ahondan. Y de hecho no podemos incluso luego sentirnos como con estrés cuando estamos con gente, porque no nos permitimos ser nosotros mismos. E incluso a veces incluso nos perdemos en los otros y entonces no sabemos quiénes somos. Nos terminamos perdiendo. Totalmente, Paloma, eso te conecta mucho con uno de los módulos del máster, que es el poder de decisión, ¿no? Cuando al final tú estás conectado a ti, a tu poder, a tu firmeza y te atreves también a cumplir tus propias expectativas y no las del otro, ¿no? Por miedo a ese rechazo, a que no me quieran, a no ser complaciente y de repente decir mi opinión, a poner esos límites también. Exacto, exacto. Exacto. Bueno, el máster es que es una maravilla. Yo lo recomiendo a todo el mundo porque es un viaje de conocimiento, de autoconocimiento. No es solamente tener esas herramientas para acompañar a otros, que también es importante, ¿no? Pero hacer ese camino hacia adentro y empezar a ver todos esos aspectos, ¿no? De las relaciones, de qué cosas me están anclando a veces en un patrón determinado, en una reacción determinada. Lo que hablábamos de los rasgos, las grabaciones, ¿no? El hecho de la proyección, saber y ver en el otro o en el mundo esa parte de espejo, ¿no? Que muchas veces es culpa del otro y siempre ponemos la culpa en el otro, porque si algo no funciona es porque tú no haces. No, no, no. A ver, ¿cuál es mi parte aquí? A veces es muy difícil de verlo, a veces es muy difícil esas proyecciones. O sea, el máster es una verdadera riqueza, los arquetipos y luego toda la parte más transpersonal, más sutil, ¿no? Con los sonidos, los viajes de símbolos, todo eso que es bueno, precioso. Que fíjate, mañana empezamos una nueva edición, la presencial 13 ya, y bueno, yo terminé hace también unos meses, a mí me ha parecido un viaje de los más bonitos que yo he hecho, yo también me he formado en otros máster, pero todo lo que he vivido aquí es como que todo lo que nos adentramos en lo transpersonal es mirar el mundo desde otro lugar mucho más amplio, de pillarte tú pues muchas veces, ¿no? Y saber que eres humano, que te equivocas, pero que por lo menos pones esa conciencia y esa atención en decir, bueno, yo quiero mejorar, la próxima vez voy a poner de mi parte, porque al final se trata de nosotros mismos, ¿no? Tendremos lo que dices tú afuera, pero se trata también de equilibrar nuestras energías, ese masculino y ese femenino, ¿no? Y es muy bonito, ¿no? Porque es primero con nosotros, luego con los otros y con el mundo. Exacto, exacto. Pero es ese poder entender cómo estamos funcionando y poder integrar todas estas partes. Y es, claro, es una energía mucho más gozosa, más alegre, con menos esfuerzo, menos lucha, menos juicios, menos expectativas, menos control, menos miedo. Y cada vez, fíjate, yo me doy cuenta que cada vez tenemos esa exigencia, ¿no? De ser cada vez mejores, los mejores padres, las mejores parejas, los mejores trabajadores, tener los mejores emprendimientos. Y digo, y estamos todo el rato ahí, pero nos vamos perdiendo en la vida, ¿no? En ese disfrute, en ese conectar, pues con la pintura, con el arte, con la música, con el baile. Claro, ahí, a ver, la cuestión de querer mejorar está bien si estamos centrados en nosotros. El problema es que muchas veces, como huimos de nosotros mismos y no queremos vernos, lo que hacemos es ese mejorar hacia afuera, ese mejorarle la vida a los otros y entonces lo que estamos es invadiéndolos, estamos no respetándolos, no respetar su propio proceso, no respetar su propia individualidad y además como es esa defensa contra la vida, no estamos confiando tampoco en la vida, no estamos conectados con el todo, con la fuente. Entonces todos son distorsiones y claro, la vida nos devuelve distorsiones y entonces nos devuelve esas partes que son
difíciles, ¿no? A través de enfermedades o a través de accidentes o a través de bancarrotas o a través de lo que sea, ¿no? O sea, son maneras de la vida de llamarnos la atención de vas por mal camino, estás errado, has errado el tiro, ¿no? Y bueno, claro, para mí lo importante es, si yo soy capaz de ser amorosa conmigo misma, y ya me doy cuenta de cuáles son mis fragilidades, mis debilidades y mis fortalezas, también voy a ser mucho más compasiva con el resto, con las personas de mi alrededor, porque voy a ver su máscara y voy a ver que eso no es su esencia, su belleza, su luz, su brillo, sino que realmente están a veces funcionando desde esas defensas, ¿no? Entonces, claro, si nos quedamos en la máscara, en la parte superficial, ahí entran todos esos juicios de esta persona no debería hacer esto y, no y estamos continuamente haciendo esos juicios y esas condenas, ¿no? Y siempre que hay una condena, también como conlleva un castigo y entonces también, tanto hacia adentro como hacia afuera, castigamos a los demás y nos castigamos a nosotros. Y es que eso es un sin vivir. Es... Y dices, mira, yo de esto ya no quiero más, no, ya, eso no. Y Paloma, ¿cómo nos dirías tú, pues desde el cuerpo, para toda la gente que nos esté escuchando, para dejarles aquí, pues algunos tips así, cómo poder vivir una vida más en paz, más una vida más en plena, ¿no? ¿Qué les dirías? ¿Qué herramientas así? Sí, pues mira, lo primero es desmontar los juicios y desmontar las exigencias. Conectar con el error como ese aprendizaje de qué me estoy, qué me quiere enseñar la vida aquí, ¿no? ¿Qué es lo que necesito aprender? Y luego ser mucho más amorosos con uno mismo. O sea, cómo nos tratamos, cómo nos cuidamos, cómo nos hablamos por dentro. El otro día estuve escuchando un vídeo de Nazaret Castellanos que hablaba del impacto de la caricia en el sistema nervioso, como para calmarnos, ¿no? Entonces podemos ser amorosos con nosotros mismos, podemos acariciarnos, podemos abrazarnos, podemos darnos cosas que nos produzcan bienestar en el cuerpo, anclar esa sensación de bienestar, pues, y luego otra cosa es como despertar los sentidos, estar en conexión con los sentidos, despertar el olfato, el gusto, el tacto, el oído, ¿no? La vista. Despertar todos los sentidos al máximo. Incluso se puede, yo estoy haciendo ahora un entrenamiento semanal de como de focalizarme en un sentido, ¿no? Y como de desarrollar ese sentido. Entonces es fascinante porque te das cuenta de que, a ver, el olfato, que lo tenemos como muy olvidado, es maravilloso. Y además tiene ese contacto directo con el cerebro, ¿no? El bulbo olfatorio tiene esa conexión directa con el cerebro. Pero para eso necesitamos respirar por la nariz, porque si respiramos por la boca, pues ahí no tenemos esas conexiones con el bulbo olfatorio. Y al parecer, un dato de estos que dice que la mayoría de la gente ahora, la mayor parte de la población, dice que respira por la boca, porque vamos con tanta prisa, vamos con tanta prisa, que ni siquiera nos paramos a respirar por la nariz y a nutrirnos, a nutrirnos. Y bueno, yo empezaría por cosas sencillas, con el día a día, porque lo que hace falta no son grandes cosas, no, es como poner la atención en estas pequeñas cosas, de desarrollar pequeñas cosas. Y lo primero es ese nutrirnos. ¿Qué nos nutre? ¿Qué nos hace bien? ¿Cómo me siento bien? En la naturaleza, a lo mejor delante de la chimenea con una mantita, un olor rico, una música bonita. Entonces es como poder sentir en el cuerpo qué es lo que me trae eso. ¿Cómo sé yo en el cuerpo que eso me sienta bien?
¿Qué sensaciones tengo? Es como afinar, es como profundizar en esas sensaciones, en el sentimiento y Parte, ¿no? quitar juicios. Totalmente parar y silenciar también la mente, ¿no? Total, total. Estar en contacto con nosotros, permitirnos ese perder el tiempo. El perder el tiempo es muy importante, esa conexión con nosotros, ese podernos aburrir sintiéndonos, ese desarrollo del sentirnos, del parar. Qué necesario es eso, Paloma. Además, esa mirada curiosa, ¿no? También de ese niño, ¿no? Que es ese niño sano que quiere también descubrir cosas nuevas, ¿no? Como los niños, cuando les ves con esa mirada pura, ¿no? Que todo lo disfrutan y que todo es como algo nuevo y maravilloso cada día. Totalmente. Ujú. Totalmente. Recuperar, sí, esa frescura de relación con el mundo, porque la rutina significa hacer lo mismo de la misma manera y entonces ahí, claro, la sensación del tiempo cada vez se va acelerando más porque vivimos tan deprisa y además es siempre lo mismo. Y, ¡guau, guau, guau, guau! Entonces, claro, la sensación del tiempo es algo que es interno y lo podemos parar internamente. Y podemos ir a un parque y podemos sentarnos a escuchar el sonido de los pájaros, respirar el aire, sentir esa brisa en nosotros, sentir los árboles, sentir esa energía de toda esa naturaleza viva, las plantas, las flores, ¿no? O yo qué sé, eso ya siempre se dice, ¿no? Lo de las puestas de sol delante del mar. Sí, pero a veces no tenemos mar y entonces tenemos que utilizar lo que tenemos y no estar pensando en lo que no tenemos. Esa es otra de las miradas. Es importante como no poner la atención en lo que no tenemos, en lo que nos falta, sino como desarrollar nuestra potencialidad, hacerla florecer lo que tenemos, sacarle el jugo a eso. Porque en nuestra sociedad también nos han educado siempre a poner la idea o la imagen en lo que está mal, en lo que hay que cambiar, en lo que necesitamos poner o tal. No, a ver, esa es la mirada siempre del vaso medio vacío. Poner la mirada en el vaso medio lleno y disfrutar el vaso medio lleno y decir, wow, ojo, qué maravilla, ¿dónde estoy ahora? ¿No? El solecito este, o la lluvia, esa frescura, esa humedad, el olor de la tierra mojada, lo que tengas, disfrutarlo. Qué bonito es escucharte y verte, porque la verdad que llega y se transmite, ¿no? Esa sensación de esa plenitud que no nos hace falta mucho para vivir una vida más plena e intentamos muchas veces llenarla con cosas externas y fíjate, lo tenemos todo, ¿no? Hay mucha abundancia y a veces si no nos abrimos a ese mundo invisible o a lo sutil, parece que se nos pasa por delante y no apreciamos toda la belleza que nos rodea. Exactamente. Y al final, fíjate, en el momento de la muerte, cuando les preguntan a las personas qué es lo que más sienten, ¿no? De su vida, si echaran una mirada hacia atrás y tuvieran que definir, pues, lo que ha sido su vida y eso, pues claro, si tienes esa mirada de lo que te falta, lo que les ha faltado es las cosas que quisieron hacer y no hicieron. Las cosas que hicieron ya están, ya las han vivido, ya esas no las necesitan, pero es esa parte de atreverse a vivir lo que uno quiere vivir, más allá de del qué dirán, más allá de las normas, digamos, sin hacer daño a nadie, pues como poder tener tus propias normas, ¿no? Siempre dentro de esa convivencia respetuosa, pero poder también el elegir desde dónde lo haces, cómo lo haces, en qué momento lo haces. Eh, y sobre todo eso, poder soltar cargas y mochilas antiguas, que son todo lo que nos anuda, todo lo que nos ancla en el pasado, ¿no? Qué maravilla, la verdad, que escucharte. Creo que nos has dejado aquí un mensaje y una reflexión para tenerla en cuenta
Por aquí ponen también muchos comentarios. Es verdad que Paloma hablan tiene un perfil en Instagram, lo tiene muy poquito, pero la vais a poder contactar. Ahora nos dirá, está en la escuela de atención, también podéis contactar con ella. Y, y también desde aquí decir que, como decía Pau Donés, vivir es algo urgente, que no se nos olvide porque a veces vamos por la vida un poquito de puntillas sin darnos cuenta que lo único que necesitamos es vivir y dar amor y recibir amor, nada más. Yo creo que solamente es eso. Y Paloma, muchísimas gracias. No sé si nos quieres compartir cómo pueden trabajar contigo también, dónde te pueden encontrar. Bueno, yo no pertenezco a las redes sociales, como se ha visto esta mañana, porque, a ver, para mí ese es el gran hermano. Yo no estoy tan a la visión del gran hermano, sino hacia esa búsqueda interior y ese compartir desde donde yo estoy en lo más de forma más directa, ¿no? Y en ese sentido, estoy en la escuela de atención, me pueden conectar a través de la escuela de atención, que es realmente donde me pueden encontrar. O sea, ahí estoy disponible. Y la ¿Vale? más por aquí, porque la verdad que hablaremos más temas con Paloma. Podéis escribirnos, como tenéis, podéis mandarnos un mensaje también y decir, oye, ¿qué temáticas os apetece que trabajemos? Paloma también trabaja muchas cosas, la tendremos más veces. Le vamos a dejar también esto colgado. Muchísimas gracias, Paloma. La verdad que ha sido un directo precioso para este viernes, para tomar conciencia de qué podemos hacer el fin de semana, que es nutrirnos de eso que nos has recomendado. Agradecerte muchísimo y agradecer a todos los que están aquí y se van conectando. Tenemos todos esos recursos a la disposición, YouTube, un montón de cursos también que tenéis en el link de la bio gratuitos para hacer. Y gracias, Paloma, te espero muy pronto. Bueno, gracias a ti, Samantha, por esta oportunidad. Y muchas gracias a todos los que habéis estado y por si os ha servido de algo, pues eso es lo que me llevo también yo. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Gracias, Paloma, un abrazo grande. Adiós.